Bienvenidos al curso básico del sistema de nómina. El objetivo es que el usuario conozca las funciones operativas que permitan elaborar su nómina periodo a periodo, así como el cálculo, emisión de listados y timbrado de recibos a los trabajadores. Para dar de alta la empresa es necesario acceder al menú Archivo, opción Nueva empresa. Enseguida mostrará la ventana en la cual se colocarán los datos correspondientes a la empresa. Estos datos los podrá asignar de acuerdo con sus necesidades. De igual manera, es importante recordar que aquellos parámetros que indiquemos en esta ventana van a ser de manera general o van a causar un efecto en los cálculos de manera general en las diferentes nóminas que demos de alta. De igual manera, es importante identificar aquellos campos que no son modificables una vez que se da de alta la empresa. Primer campo, número de compañía. El sistema da por default el número consecutivo del último registro que se dio de alta. Una vez que se da de alta la empresa, reitero, este dato no es modificable. Para usuarios nuevos, en este caso el número de compañía sería el número 1. Razón social. Colocamos la razón social que corresponda a la empresa a dar de alta o bien a crear. Campo directorio. Permite crear la carpeta en la que se almacenará la información de la empresa. Este es un dato no modificable una vez que se aplica el alta. Es importante dar de alta a la empresa de acuerdo con el tipo de sistema que se tiene. Si el sistema es en red, se tiene que dar de alta a la empresa en red. Y si el sistema es monusuario, se debe dar de alta a la empresa de forma local. Ejemplo de alta de una empresa de manera local o bien en su momento monusuario. En este campo daremos clic en directorio, nos arrojará la carpeta de empresas, que es nuestro catálogo de empresas, y se dará clic en el botón Nuevo directorio. Se colocará el nombre de la empresa y para reconocer o identificar el ejercicio se puede colocar el ejercicio. Dato muy importante en el alta o creación de las carpetas, sea el monusuario o sea en red. Aquí se debe de colocar un nombre corto, de preferencia solamente colocando un dato alfanumérico, ya que al tener una ruta muy larga o el nombre muy largo o en su momento tener caracteres especiales como comas, puntos, guiones, diéresis, esto puede en su momento tener alguna situación al momento del proceso del timbrado. Por eso se recomienda que sea corto tanto el nombre como la ubicación de la carpeta. Le damos en OK y dentro de nuestra carpeta o catálogo de empresas nos mostrará el alta de la carpeta para esta empresa. Le damos en aceptar. De esta manera sería la ruta de nuestra empresa. Campo RFC patrón. Colocaremos el RFC de la empresa a dar de alta. Si es una persona moral, al inicio de este campo se va a dar un espacio, posteriormente se va a colocar el RFC completo de la persona moral quedando de esta manera. Si es una persona física, la captura sería de la siguiente manera, sin dejar ningún espacio, colocando el RFC completo de la persona física. De igual manera, si es una persona física, estaríamos colocando CURP patrón. Si no es el caso y es una persona moral, el dato del CURP patrón se omite y solamente colocamos el RFC de la empresa. Registro Fonacot es un dato informativo para aquellos que manejen este tipo de préstamo. El campo se puede dejar en blanco y no hay ningún problema. El campo ejercicio. El campo ejercicio, aquí vamos a definir el ejercicio que vamos a calcular. Este dato tampoco es modificable, comúnmente siempre va a dar el ejercicio que se está más actual, que se está, digamos, llevando en fecha calendario. Si se requiere dar de alta o registrar la empresa desde años atrás, desde aquí se hace esta indicación. Vamos a definir los parámetros para esta empresa, su pestaña parámetros, que van a ser las características que utilizará el sistema para todas las nóminas y todos los trabajadores que se manejen
dentro de esta misma empresa. Devolución de ISR a favor. Esta casilla, si se activa, el sistema realizará la devolución del ISR cada mes para que de esta forma no sea acumulable. De lo contrario, se va a hacer acumulable, digamos, durante todo el ejercicio y en su momento se efectuará lo que es el ISR anual del trabajador. Es importante mencionar que este parámetro va de la mano con el ajuste de ISR mensual que se activa dentro de la pestaña Cálculos en cada uno de los trabajadores para que el efecto sea el correcto, es decir, que se aplique si es que así afecta la devolución del ISR mes a mes del trabajador. Casilla no incluir ISR en sueldos mínimos. Al ser activada esta opción, el sistema no calculará el ISR en trabajadores de sueldos mínimos. En caso de que no se active esta casilla y se tengan trabajadores con sueldos mínimos, en este caso el sistema retendrá, de acuerdo con las tablas fiscales, el correspondiente al trabajador por ISR. Afectación de prima vacacional. Este campo, al ser activado, realizará de manera automática con el concepto 041 el pago en una sola exhibición de la prima vacacional en el periodo en el que el trabajador cumpla años de antigüedad de la empresa. Dato importante, aunque el sistema agregue de manera automática este concepto, si como usuario no se requiere pagar la prima en ese periodo que cumpla años el trabajador, se puede dar de baja el concepto y agregarlo en el periodo que las vayan a pagar. De igual manera, se puede pagar la prima vacacional en parcialidades sin ningún problema. Esto configurando la fórmula de extensión de este concepto 041. Campo incluir faltas y minutos de retardo en sueldos. Al activar el parámetro, el sistema generará la afectación de las faltas y las incapacidades directamente sobre el concepto de sueldos y salarios, dejando las afectaciones de las incidencias en cero. Del no activarse, entonces el sistema mostrará los conceptos de forma común con su importe correspondiente y el de sueldos y salarios con los días del periodo completos. Manejo de usuarios. Permite manejar diferentes cuentas de acceso con restricciones a los diferentes módulos del sistema. Campo validar fechas de ausencia. Este parámetro impide que se coloquen registros dentro de las afectaciones en fechas que no correspondan al periodo que se está calculando. Este parámetro aplica para faltas, vacaciones gozadas e incapacidades. Se recomienda se deje activo. Campo aplicar subsidio para el empleo a cálculos alternativos. Este parámetro se utiliza para cálculos alternativos en la determinación del impuesto por el artículo 148 del reglamento. De no activarse, el cálculo lo generará de acuerdo con la norma de ley utilizando las tablas de ISR y subsidio de acuerdo con el tipo de nómina que la empresa maneje. Es recomendable no activarlo sin el pleno conocimiento del cálculo sobre el artículo mencionado, ya que de lo contrario los resultados del impuesto pudieran ser incorrectos para el usuario. Campo redondeo. Este módulo es para la emisión de reportes para que ajuste los totales al siguiente dígito delimitado por el usuario, ya que a nivel de afectaciones o cálculo los importes serán visualizados con todos sus decimales correspondientes. Obviamente esto no aplicaría ningún redondeo en cálculos. Este redondeo aplicaría directamente a nivel de reportes. Decimales en sueldo diario. Este parámetro trae por default 2 decimales y no se recomienda que sea manipulado por algún usuario, ya que de requerirlo puede ser incrementado el número de decimales considerando los totales de percepción y deducción por cada trabajador. Este campo es un dato no modificable. Para la aplicación del subsidio para el empleo, el sistema ofrece dos alternativas. La primera, que viene por default, que es días del periodo. Quiere decir que independientemente de si el trabajador laboró o no todos los días, la determinación del subsidio la considerará por los días del periodo. Ejemplo, 15 días, 7 días, aunque el empleado haya tenido alguna incidencia. Segunda opción, que es por días laborados. Si es por días laborados, va de la mano y se activará solo sobre sueldo pagado.
el sistema realizará el cálculo por los días realmente laborados del trabajador, descontando faltas e incapacidades. Por eso es importante que se determine la determinación del subsidio. Vamos a la subpestaña adicionales. En esta pestaña adicionales se va a definir la forma en que el sistema va a determinar las percepciones variables ante el IMSS. En este caso es importante que si se van a manejar variables dentro de la empresa, se defina al inicio de la creación de la empresa. El campo de percepciones variables siempre se va a indicar siguiente bimestre, que es tal cual lo maneja el Seguro Social, y este dato es un campo no modificable. La aplicación de días en percepciones variables, aquí el usuario puede indicar si se va a considerar en base a días naturales o bien con la opción descontar faltas e incapacidades para esta consideración de los días en las variables sin ningún problema. Lo que es el campo de fomento al primer empleo, que es porcentaje de ISR y porcentaje de deducción, son datos informativos los cuales no afectan en el alta de la empresa o en algún otro cálculo. Campo otros. Tenemos dos opciones: días para cálculo artículo 174. Se asignará de manera automática el dato de 30.40. Esto para el cálculo de PTU y aguinaldo cuando se determine el impuesto por este artículo, que es el artículo 174. Seguro de daños a la vivienda. Se asignarán los 15 pesos correspondientes al seguro que descuente el Infonavit al bimestre. Esto quiere decir que si yo coloco aquí estos 15 pesos y así lo voy a manejar en aquellos trabajadores que tengan descuento de Infonavit y se registre dentro del sistema, al bimestre adicional al descuento que se le hace al trabajador por el Infonavit se sumarán estos 15 pesos. La previsión social se puede marcar o anual o por periodo, y porcentaje de alimentación no es necesario que se parametrice. El campo factor de integración, por default el sistema trae el mínimo por ley, que es 1.0452. Si se maneja como empresa un factor diferente de integración, aquí lo estaríamos colocando para que de manera automática el sistema, con la fecha de ingreso de los empleados y obviamente cumpla un año, se asigne el factor de integración y este, sumado al salario diario, nos determina el salario diario integrado. Es decir, le estamos indicando al sistema, colocando el factor de integración y adicional activando la casilla cálculo del factor de integración, que el sistema me haga la determinación automática del factor y que obviamente me dé en automático lo que es el salario diario integrado. Pestaña aplicar UMA A. En esta subpestaña le indicaremos al sistema a qué cálculos le aplicaremos el valor del UMA, considerando que al activar alguna casilla afectará el cálculo de todos los trabajadores, es decir, en su momento partes exentas, por ejemplo, finiquitos, PTU, aguinaldo, en su momento importes de IMSS Infonavit, determinación exenta de horas extras y bueno, si se llega a manejar previsión social, de igual manera se estaría indicando. En el campo UMA Infonavit, aquí realmente se estaría colocando lo que es el valor del UMI, que este dato se asignará cuando se determine el descuento de empleados con base a cuota fija UMAS y siempre se estaría colocando el vigente del valor del UMI. En la pestaña Empresa, aquí vamos a colocar los datos de la actividad empresarial, que en este caso sería el domicilio fiscal y el código postal y bueno, todos los datos correspondientes de la ubicación del centro de trabajo. ¿Por qué código postal? El código postal es un dato requerido importante para el proceso del timbrado. De igual manera, todos los datos que coloquemos dentro de este campo se van a mostrar al nivel de reportes y en su momento en el proceso del timbrado. De igual manera, aquí estaríamos asignando lo que es los datos del representante legal, que sería nombre completo, su RFC, su CURP y en su momento lo que es el email. ¿Por qué el email?
porque si en su momento queremos configurar el envío por correo electrónico de los CFDIs a nuestros trabajadores, se pretende que se utilice el correo electrónico del representante legal, que es lo más viable. Una vez dados de alta todos nuestros datos en la pestaña Empresa y haciendo énfasis en código postal y los datos del representante legal, podemos pasar a la pestaña Trabajador. Aquí en la pestaña Trabajador, el sistema estaría colocando las características de pago o bien cálculos para todos los empleados si es que son similares. Esto obviamente desde la pestaña Trabajador podemos definir estos conceptos que se considerarán para el pago de los trabajadores. La casilla o la opción ingreso anual mayor a 400,000, si se activa o se llega a activar en ciertos trabajadores, el sistema no realizará el cálculo anual a los trabajadores que tengan dicho ingreso. Las opciones sindicalizado y trabajador a destajo son meramente datos informativos. Independientemente de los parámetros que indiquemos aquí por default, no quiere decir que estos siempre sean los cálculos que se le van a aplicar al trabajador. Estos cálculos se pueden activar o desactivar en cada pestaña de cada uno de los trabajadores. Pestaña Contabilidad y pestaña Bancos es la configuración para hacer la integración de los sistemas para contabilidad que genere la póliza de provisión o de pago, y de bancos para obviamente generar el cheque o en su momento lo que es la dispersión, las cuales se ven a detalle en lo que es en el curso avanzado. La pestaña Agenda, si se llega a activar, nos estaría manejando una agenda en las afectaciones del trabajador cada que ingresemos de este apartado. Es más que nada un recordatorio de algunos movimientos que tengamos que realizarle al trabajador. Si no la requerimos, no la activamos sin ningún problema. En la pestaña CFDI vamos a colocar todos los datos correspondientes a lo que es la configuración para el proceso del timbrado. Es importante que se vaya reconociendo todos los datos que debemos de tener asignado en esta pestaña CFDI. En CFDI tenemos la subpestaña Certificado. Aquí es importante poner atención a este aviso. Los archivos llaveprivada.key y certificado.cer deberán ser los de su certificado de sello digital y no los de su firma electrónica. Es importante no confundir los certificados del sello digital que vamos a utilizar en estos parámetros para el proceso del timbrado con los de la firma electrónica que realmente no ocuparemos dentro de los parámetros. En este caso se recomienda que la ubicación de estos archivos se tenga de igual manera respetando la modalidad del sistema. Si es un sistema en red, que estén en red, y si es un sistema monusuario, que estén en una carpeta donde no se muevan estos archivos y de igual manera sea pronta su localización. En llave privada vamos a señalar la ruta donde están estos archivos. Aquí localizaremos, por ejemplo, la ruta o la carpeta y de manera automática al abrirla nos estaría mostrando el archivo correspondiente. Vamos al siguiente, que es certificado, y aquí colocamos el certificado. Aquí están colocados de manera monusuario, de manera local. Reitero, si es en red, debe de estar al nivel de red. Versión CFDI, siempre vamos a seleccionar 3.3, que es la versión válida de la autoridad. En campo password llave privada. Este es un campo en el cual se tiene la opción de colocar la contraseña del certificado del sello digital que se requiere para el proceso del timbrado. Si yo llego a colocar el password dentro de este campo, quiere decir que cuando yo realice el proceso del timbrado ya no me va a solicitar esa contraseña. Si así se requiere utilizar, lo podemos hacer sin ningún problema. Esto a lo mejor en su momento para optimizar ciertos procesos, o en su momento podemos dejarle en blanco y que realmente cuando hagamos el proceso del timbrado se coloque la contraseña. Este realmente es un campo abierto. Aquí ya es decisión del usuario si lo asigna o no. Validar RFC del certificado. Aquí no se va a activar esta casilla
Esto para evitar que envíe algún mensaje de que el RFC no corresponde con el de la empresa por una validación que hace contra el certificado. Campo número de timbres para avisar es la cantidad de timbres que colocaremos para que el sistema nos avise cuando estén por terminarse y de esta forma poder adquirir más timbres con nuestro agente de ventas y no nos quedemos con algún pendiente de lo que es algún timbrado. Campo RFC patrón tercero. Cuando una empresa otorga el servicio de outsourcing como prestadora de servicios, este dato se refiere en caso de ser la empresa que va a emitir el CFDI y que está dada de alta en el sistema. Aquí se va a colocar el RFC de la razón social en la que el trabajador está prestando directamente el servicio. Si no es el caso, aquí realmente se deja este campo en blanco. Formato de antigüedad. Al desplegar vamos a ver dos opciones: semana, año, mes y día. En este caso le indicaremos el formato semana, que bueno, también año, mes y día eso es un formato válido, pero los PAC validan más el formato semana, recordando que estos dos formatos son los que emitió en su momento el SAT para la validación de la antigüedad del trabajador. En el campo lugar de expedición vamos a colocar la entidad, localidad, municipio y o estado donde se emite el XML del trabajador. En el campo régimen fiscal, para este dato el SAT ha publicado el catálogo donde se va a seleccionar el régimen fiscal correspondiente a la empresa. Esto es un dato bien importante que se debe colocar dentro de este parámetro. Aquí se va a seleccionar el que corresponda a la empresa o en su momento al RFC. Campo entidad SNCF. Este campo, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal SNCF, solo se activará si la empresa registrada en el sistema de nómina pertenece a este sistema, es decir, que es una dependencia del gobierno o en su momento que reciba recursos del gobierno, por ejemplo algún DIF. De ser el caso, se activa este parámetro y de igual manera se va a indicar un parámetro, una casilla dentro de la creación de la nómina donde se va a indicar de dónde vienen los recursos. En caso de no corresponder las empresas, pues simplemente lo dejamos en blanco. Campo aplica registro de subsidio no entregado antes del 2019. Esta casilla solamente aplicará si estamos dando de alta empresas de ejercicios de 2018 hacia atrás. Campo. Vamos ahora a la subpestaña Rutas. En la subpestaña Rutas, aquí va a ser necesario colocar siempre los directorios donde serán guardados los archivos generados por el sistema, es decir, donde se van a guardar los CFDIs generados, los PDFs generados y los acuses de cancelación. Esto obviamente si es un sistema monusuario se deja de manera local y estas rutas comúnmente siempre van dentro de la carpeta principal de la empresa. Aquí nos podemos dar cuenta. Sumex 2021 y la subcarpeta CFDG. Esto por cada campo. Cuando se trata de un sistema en red es prácticamente lo mismo, solamente que la ruta estaría a nivel de red. Aquí es importante mencionar que cuando damos de alta una empresa nueva, estos directorios se generan de manera automática. Pero al realizar algún cierre, esta información no se actualiza, por lo que es necesario crear nuevos directorios para evitar mezclar información entre ejercicios. Pestaña Conexión. En la pestaña Conexión tenemos la subpestaña Timbrado. Aquí se encuentra el módulo en donde será colocado el usuario y el password que le envía el agente de ventas para su timbrado. Estos datos de usuario y password son los datos que nos brindan derecho a los timbres que nosotros adquirimos con nuestro agente de ventas para realizar obviamente nuestro proceso de timbrado. En dado caso de que estos datos no los tengamos, lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con nuestro agente de ventas para que nos pueda proporcionar los datos correspondientes y se colocan dentro
de este apartado. Es importante de igual manera que no se confunda esta contraseña, que es digamos un control interno de Control 2000 para uso de los timbres que adquirimos, a la contraseña del certificado del sello digital que se emite ante el SAT y se genera ante el SAT. Son contraseñas completamente distintas y para que obviamente no se tenga alguna confusión. En el campo IP siempre se va a mostrar lo que es C2CAL, no se va a modificar absolutamente nada. Y el campo validación contra esquema, si se llega a habilitar este parámetro, el sistema realizará la validación contra el esquema del CFDI. No se recomienda que se active y que en esta manera el PAC aplique la validación correspondiente. Si se llega a manejar o aplicar, se estaría aplicando una doble validación y esto tardaría un poquito más en hacer el proceso de timbrado. Subpestaña publicación. En esta subpestaña publicación es un módulo que se adquiere de forma independiente y sirve para generar una copia de los CFDIs y PDFs timbrados por el cliente en un servidor de Control 2000. Esto es que además de tener guardados los archivos en los directorios asignados previamente en la pestaña rutas, se tendrá una copia de los mismos archivos en el servidor de Control 2000. Reitero, si se requiere este módulo, se puede contratar de manera independiente. En esta pestaña de email se configurará el envío por correo a los trabajadores de los recibos CFDIs timbrados. Ok, aquí de igual manera la configuración se estaría aplicando una vez que se dé de alta la empresa, ya que por el momento aquí, como no están todas las tablas creadas, pues bueno, no se puede hacer la configuración, pero se puede regresar una vez que se dé con palomita verde a configurar esta parte. De esta manera o dentro de esta ventana se configura estos campos y bueno, de igual manera en el campo que dice correo para notificación de resumen de timbrado podemos colocar un correo a donde enviar el resumen del timbrado que genera el sistema. Aquí por ejemplo podemos colocar el correo de algún contador o de la persona que timbre las nóminas y va a recibir un resumen que sea en un bloc de notas del proceso del timbrado que veremos más adelante. Una vez que se den de alta todos nuestros parámetros, lo único que se tiene que dar es en palomita verde. Al darle en palomita verde, el sistema mostrará esta ventana. Desea dar de alta esta nueva empresa. Al indicarle que sí, el sistema va a comenzar a dar de alta o a generar las tablas y vamos a observar que en la parte de arriba ya tengo la empresa abierta y dada de alta y de igual manera puedo ir al menú archivo, cerrar empresa y después menú archivo, abrir empresa y ya voy a ver que tengo mi empresa dada de alta sin ningún problema. De esta manera podemos comenzar a dar de alta lo que son nuestros catálogos de nóminas, trabajadores y comenzar con nuestros cálculos de la misma.